Hola, 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 bienvenidos sean todos y todas a su podcast favorito, Ventana Pedagógica. Hoy hablaremos de los modelos pedagógicos y sus características. Nosotras somos María Paula González, María Lucía Guevara, Juliana Fuertes, Erika Marín y María Alejandra Cabezas. Somos un grupo de estudiantes cursando la asignatura de modelos y enfoques pedagógicos en la licenciatura de educación infantil en la Universidad de La Sabana, porque ser Sabana vale la pena. Hablar de los modelos pedagógicos en el ámbito de la educación es fundamental. Es un gran tema. Para un profesor es muy importante conocerlos, dado que lo guían y son la base de su práctica de enseñanza. Hoy escucharemos algunas entrevistas desde diferentes perspectivas. Primero, en Parla sobre tu modelo, escucharemos algunos pioneros de modelos pedagógicos que han impactado significativamente en la educación. En nuestra segunda sección, Modelas Profe, se presentarán entrevistas a maestros universitarios hablando sobre el modelo que implementan. Y por último, en Hilando Memorias, realizamos entrevistas a padres de familia. Pero antes, es importante aclarar, ¿qué son los modelos pedagógicos? Bueno, los modelos pedagógicos los entendemos como la red de relaciones que se establece entre las categorías centrales de la pedagogía. Cuando se habla especialmente de modelo pedagógico, se hace referencia a cómo se organiza la acción pedagógica, involucrando teorías como provenientes de diversas disciplinas para responder preguntas tales como qué enseñar, qué tipo de niño queremos formar, cómo se aprende, entre otras preguntas. Un modelo pedagógico puede coexistir junto a otros, pero asimismo sirve para organizar, planificar o estructurar la búsqueda del conocimiento, la orientación de los espacios de prácticas de enseñanza y la reflexión pedagógica. Vaya, esto es algo muy importante. Pero, ¿por qué hablar de este tema en un podcast? Bueno, pues hacerlo de esta forma es una gran oportunidad para que se pueda hablar de los diferentes modelos pedagógicos de una manera más amena y poder llegar a gran parte del país e incluso de Latinoamérica. Nos genera mucha emoción iniciar este podcast. Ahora vamos a pasar a la sección de Parla sobre tu modelo, con los 3 grandes invitados quienes lograron revivir las voces de los 3 modelos que han impactado en gran manera a la historia de la educación. Un mensaje importante para las personas que nos escuchan es que todo el contenido de Ventana Pedagógica nace en nuestras reflexiones en el aula y no representa a nadie ni pretende convencer a nadie. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sección Parla sobre tu modelo. Logramos lo impensable, revivimos las voces de los 3 modelos que más marcaron el hilo conductor de la educación. Iniciemos nuestros viajes. Nos encontramos en Cotona, un pueblo ubicado en la Edad Media exactamente en el país de Italia. Aquí nació el Monje Angelo. Él nos viene a hablar un poco sobre el modelo pedagógico tradicional. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy queremos hacer unas cuantas preguntas y que nos responda desde su punto de vista. La primera en este caso es, ¿cuál es el centro? ¿Enseñar o motivar el aprendizaje? Bueno, primero, gracias por tenerme en cuenta para la realización de su proyecto.
Claro, desde mi experiencia teniendo en cuenta que este modelo se enfoca en educar a las personas según los requerimientos sociales, los contenidos toman gran importancia y son considerados como la forma en que las personas saben sobre determinado tema. En este modelo cobra gran importancia la memoria, ya que los contenidos enseñados deben ser memorizados para las evaluaciones, en donde se mide la capacidad de retener lo enseñado. Esto fortalece la disciplina en los estudiantes, siendo motivados por un premio y un castigo, en cumplimiento de los objetivos planeados por el docente. ¡Wow! ¡Qué bueno conocer ese punto de vista! Ya sabiendo esto, a mí me gustaría preguntarle por el rol del docente. ¿Quién es más importante, el maestro o el estudiante? Pero por supuesto, yo considero que en el aula prima el conocimiento del docente. El rol del docente es dado por una imagen de autoridad y él es el portador del conocimiento, de forma que es él el que determina qué se enseña y en qué medida, dado que él es el que sabe. Pero claro, por otra parte está el rol del estudiante, el cual es un rol pasivo. Él es el receptor del conocimiento impartido por el profesor. Por tal motivo, se espera que el estudiante solo aprenda, ya que se le considera que es una pizarra en blanco, y éste necesita que se le enseñe todo. Pero no se toma en cuenta los conocimientos previos que puede tener. Ok, ya puedo ir entendiendo como toda su perspectiva sobre el modelo tradicional. Para cerrar esta entrevista nos gustaría saber cuál cree usted que fue el aporte a la educación de este modelo. Perfecto. Este modelo pedagógico es abarcador, lo que quiere decir que permite al docente impartir una clase de cursos en gran cantidad de estudiantes. Por otra parte, aporta disciplina a los estudiantes. Este también es un modelo pedagógico muy común y aceptado en la mayor parte de instituciones, por lo cual no requiere ni de cambios ni de reformas excesivas, a los cuales los estudiantes se deben adaptar. Por tal razón, los docentes de este modelo son expertos y referentes en su área de estudio, lo que permite que el proceso de enseñanza se dé desde la repartición de la experiencia. Muchísimas gracias, Monte Angelo. Con esto terminamos nuestra primera entrevista al modelo tradicional. Y ahora nos vamos al modelo constructivista. Ahora nos desplazamos a Wallingford, Reino Unido. Acá nos encontramos a Jerome Brunner, un psicólogo, profesor y pedagogo estadounidense. Qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le realizaremos unas preguntas para entender el modelo constructivista, ya que ha sido un gran representante de este. Qué gusto estar hoy con ustedes. Estoy muy emocionado de poder compartir este tema. Bueno, para comenzar nos gustaría saber cuál es su centro, enseñar o motivar el aprendizaje. Desde mi punto de vista, aprendizaje es un proceso de construcción personal, global y complejo, en el cual experiencias y conocimientos priman sobre la labor académica. Sabiendo esto, el aprendizaje se construye en interacción con el mundo y con otros. ¿Cuál es el centro del aula, el maestro o el estudiante? En el modelo constructivista, el niño es el del aula y el maestro es un facilitador y
estimulador de experiencias. ¿Cuál crees que fue tu aporte a la educación? Yo logro encontrar tres aportes muy importantes. Primero, que niños y niñas desarrollan habilidades cognitivas, se ofrecen aprendizajes significativos y potencia al nivel de desarrollo del niño. De igual forma, aprendemos a trabajar de manera colaborativa. Muchísimas gracias por sus aportes. Ahora nos dirigimos al último destino con el modelo dialogante. Y para cerrar, nos encontramos en Bogotá, Colombia, una ciudad en la que nace nuestro tercer y último invitado. Recibamos a Julián de Zuviría, quien nace el 23 de julio de 1956 en la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros en la ventana pedagógica. Iniciemos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es su centro? ¿Enseñar o motivar el aprendizaje? Primero, gracias por invitarme a este podcast. Para responder a la pregunta que me haces, es motivar el aprendizaje enlazado con enseñar, porque prima en el ser humano un desarrollo colectivo, individual y pleno. Bueno, este modelo se basa en tres dimensiones que considera que son muy importantes para el desarrollo del alumno. Wallon afirma que la primera dimensión está ligada con el pensamiento y el lenguaje. La segunda con el efecto, la sociedad y los sentimientos. Y la última con la praxis y la acción, en función de que los individuos sientan, actúen, interactúen y piensen. Es importante y de vital importancia vincular todas las dimensiones de los individuos que logran un desarrollo integral. Claro, entiendo todas estas anotaciones que usted nos menciona y esto me lleva a pensar por el rol docente. ¿Cuál es el centro del aula, el maestro o el estudiante? En realidad, los dos son el centro para que haya una construcción efectiva a través del diálogo. Como educadores somos responsables frente a la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes. Pero asimismo tenemos iguales responsabilidades en la formación de un individuo ético que se indigne ante los atropellos, sea sensible socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social. No se trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso equivocadamente la escuela tradicional. Muy interesante esta perspectiva que usted tiene sobre la educación. Ya para cerrar me gustaría saber ¿cuál cree que fue su aporte con este modelo a la educación? Bueno, este modelo aporta al maestro ya que favorece el diálogo y la mediación y no permite el matoneo. El niño se caracteriza por no ser pasivo, sino de lo contrario se interesa por aprender desde sus propios intereses, los cuales surgen de los conocimientos e información adquirida de los contextos de cada niño, junto a la nueva información en clase, reconstruyendo y resignificando más los conocimientos de todos en el aula. Es importante para la institución reconocer los diversos saberes e inteligencias de los niños, asimismo potenciando todas las dimensiones
de los niños con el fin de brindar una formación valorativa en toda la esencia de los mismos. Es por ello que la institución se mantiene en una evaluación constante de todas sus fases y procedimientos pedagógicos. Muchísimas gracias, señor Zuviría, por todo lo que nos ha mencionado durante este fragmento. Con esto cerramos nuestra sección Parla sobre tu modelo y le damos la bienvenida a nuestra sección ¿Modelas, profe? Entonces, M1 por X1 más... ¿Y por qué no escuchar la opinión de quienes son los protagonistas dentro de las aulas? Hemos llegado de un viaje en el que pudimos recorrer y escuchar sobre 3 modelos importantes dentro del ámbito de la educación. Hoy le daremos voz y visibilidad a los profes. Son ellos quienes han vivido dentro de los diferentes contextos, junto con niños y niñas, que han ido generando experiencias valiosas que el día de hoy van a plasmar dentro del uso de los modelos pedagógicos. El día de hoy vamos a hacer un sondeo rápido con algunos profes de la Facultad de Educación en la Universidad de La Sabana. Les agradecemos mucho por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Siéntense en un lugar cómodo que vamos a comenzar. Quisiera que me contara un poco. En su práctica de enseñanza, ¿usted sigue algún modelo pedagógico? ¿Sí o no? ¿Cuál y por qué? A continuación, retomemos el aporte de nuestra primera invitada. Digamos que en cuanto a los modelos pedagógicos y al modelo de enseñanza que utilizo en mi aula, yo siento que soy muy defensora, digamos, de 2 de estos modelos. Por un lado, el modelo constructivista y el modelo pedagógico dialogante. Porque esos 2, digamos que a mí varios elementos del constructivismo que me parecen importantes, digamos, por ejemplo, entre la relación maestro-alumno y alumno-maestro, es que sea una relación horizontal, distinto al modelo tradicional, donde la relación es vertical. Eso me llama la atención, y también, digamos, desde el punto de vista del andamiaje y de la zona de desarrollo próximo, que justamente dentro de Vygotsky y el constructivismo está muy marcado. Y ahorita se trabaja un concepto muy fuerte que es la coconstrucción. Entonces me parece que es interesante porque es lo que construyo cuando estoy en relación con los demás. Vamos a seguir con la segunda pregunta de la entrevista del día de hoy. Ahora quisiera que se acuerde de lo que ha sucedido en su experiencia como docente. ¿Cómo se vive ese modelo en su aula? Para la respuesta que escucharemos a continuación, es pertinente realizar la siguiente explicación. La materia de Core Curriculum en la Universidad de La Sabana corresponde a una asignatura transversal para todos los estudiantes en todas las carreras ofertadas. En estos espacios se busca profundizar en temas como la persona y el autoconocimiento, la persona y la afectividad, la persona y su trascendencia, la persona y su actuar, así como la persona y los retos actuales. Habiendo mencionado lo anterior, prosigamos con la respuesta de nuestra segunda invitada. Bueno, ¿cómo se vive el aula? Hemos, digamos, como partido justamente como de esos criterios que tiene el modelo, de una meta de comprensión, unos desempeños de comprensión, una pregunta generadora, para poder abrir el tema y llevarlo, pues digamos, como a la práctica real con los estudiantes. ¿Qué es lo que buscamos como con cada uno? Que ellos interioricen a través del modelo, de la pregunta, de la meta de comprensión, de los desempeños y demás, que ellos puedan interiorizar el tema y lo puedan ir aplicando a la vida diaria. Y creo que en eso tiene que ver mucho justamente como los desempeños, ¿no? O sea, buscar que cada desempeño, como que cada actividad que se identifique o que se pretenda realizar en el aula tenga una intención puntual, no solamente mostrarlos porque sí, porque está bonito el video, porque es bueno el juego, sino porque tiene una intención específica hacia el tema. Ha sido muy interesante y constructivo conocer las perspectivas y opiniones de nuestras 2 invitadas en el capítulo de hoy.
Ahora, continúen escuchándonos para saber lo que viene a continuación. Hilando memorias. A lo largo de este recorrido hemos podido conocer algunos de los modelos pedagógicos, sus representantes, principales características y conocer cómo funcionan al interior del aula. Por supuesto, de la voz de los docentes, quienes son los encargados de llevarlo a cabo. Ahora conoceremos cómo algunos padres de familia nos cuentan algunas de sus experiencias en la escuela y cómo estas experiencias han marcado su vida y la de sus hijos. Para lograr este objetivo, entrevistamos a algunos padres de familia y nos pudieron contar su experiencia desde dos preguntas principalmente. ¿Cuál fue la experiencia que más te marcó en tu época estudiantil? ¿Por qué? Y desde la experiencia de tus hijos, ¿consideras que la educación ha cambiado? ¿En qué? ¿Y por qué? Les sorprenderá conocer cuáles fueron sus respuestas. 3 de las madres entrevistadas coincidieron en que los elementos que marcaron su educación están relacionados con la exigencia que antes existía en el aula. Estas mismas se educaron en un modelo tradicional, en donde la memoria era privilegiada. Por esta razón, estas madres asocian el aprender de memoria con exigencia y conocimiento. Los otros padres asociaron las experiencias más significativas de su educación con momentos en particular que, al pasar el año, aún siguen recordando, como lo es el que les vamos a mostrar a continuación. Recuerdo una muy significativa que fue la oportunidad de conocer al presidente de esa época, que era Ernesto Samper, en el marco de un evento en un teatro en el centro de Bogotá. Por otro lado, cuando se les preguntó por la educación actual, todos coincidieron en que la educación ha cambiado con respecto a la educación que ellos recibieron. Algunas de sus respuestas fueron: una de las madres nos indicó que considera que la tecnología ha facilitado la educación, actualmente considerando que toda la información que los estudiantes necesitan, pues la encuentran a la mano en Internet. Esto fue lo que ella nos contó. En el acceso a la información, puesto que ya con las tecnologías de la información, de la comunicación, los niños y los jóvenes tienen más facilidades para encontrar diferentes herramientas para aprender y para encontrar mucha información. En mi época era bastante restringido, había que tener ciertos libros o ciertas personas que le ayudaran a uno a encontrar esa información porque no existía una herramienta como el Internet en mi época escolar. Por otro lado, Gabriel y otra de las madres entrevistadas nos contó que desde su experiencia con sus hijos, consideran que la educación ahora es más incluyente, que se tiene en cuenta al niño y que se utilizan diferentes estrategias con las que puedan garantizar un aprendizaje significativo. Esto fue lo que ellos nos dijeron. Muchas estrategias para que los estudiantes pudieran aprender. Antes, digamos, se amenazaba mucho con pegarle a uno con una regla, pero que ahora los profesores sí se esmeran porque los estudiantes aprendan, que son más cariñosos, son más hacia el tacto y, digamos, los estudiantes ya no les da tanto pánico ir al colegio como antes, sino que ahora lo disfrutan más. Pienso que hay cosas en las que sigue siendo igual, pero sin embargo, obviamente, pues ha cambiado. Hay ahora, pues, como más procesos de pronto de comprensión, no tanto memorísticos y las evaluaciones, pues, ahora son un poco diferentes a las que de pronto yo recuerdo en mi época que era como cosas muy literal y de memoria. Y pienso que sí ha cambiado en aspectos que de pronto ahorita se desarrolla un poco más como la comprensión y el aprendizaje de pronto que sea un poco más útil para la vida práctica. Sin embargo, los padres también nos contaron y establecieron que todavía la educación tiene aspectos muy tradicionales en donde algunos colegios o algunos docentes siguen con sus prácticas de hace años. Los padres establecieron que los cambios que hay en la educación nacen a partir de nuevas generaciones de docentes que han buscado cambiar la práctica docente, debido a que los docentes que siguen impartiendo prácticas muy antiguas se niegan a cambiarlas. En otras cosas ha permanecido. Yo considero que, por ejemplo, en algunas formas de autoridad que siguen estando igual que hace 30, 35 años,
Con esto concluimos Hilando Memorias. Estas son algunas de las reflexiones más importantes que nos dejan los padres sobre su paso por la escuela. Apreciados oyentes, queremos darles a escuchar algunas reflexiones propias de cómo estos modelos pedagógicos han impactado en nosotras. Como conclusión a la realización de este podcast, me quedo de experiencia y de reflexión entender cómo los modelos pedagógicos impactan la vida de las personas, de los estudiantes, ya sea de forma positiva o negativamente, ya que cada uno de los modelos pedagógicos, de acuerdo a su implementación y a cómo el docente los lleva a cabo, se encuentran involucrados en todos los procesos que va a tener la persona ya en su vida adulta, teniendo en cuenta que, como lo revivimos a lo largo del podcast y en las entrevistas a los padres, pudimos establecer cómo parte de su proceso educativo está reflejado en cómo hablan de su educación ya en el final. Bueno, una de las reflexiones que a mí particularmente me queda sobre los modelos pedagógicos, pues es, digamos, el constructivismo, que fue uno de los modelos que vimos aquí en nuestro podcast, y es esa construcción que se da entre el maestro y el estudiante. Y bueno, además ya como la conclusión también del podcast es el trabajo en equipo es lo más vital, y el hecho de todos estamos en las mismas condiciones, creo que también es algo que pues me queda. Y bueno, además de que pues los modelos es algo que le ayuda al proceso del profesor, a su didáctica y al saber cómo, qué y en qué momento y cómo hacerlo, qué estrategias diseñar. Creo que es algo como lo que más me queda. Bueno, gracias a todas las conclusiones de nuestras compañeras al momento de socializarlas, de los autores que se abordaron con sus modelos, de las conclusiones o las enseñanzas que nos dieron los padres y profesores en las entrevistas, y todo lo visto a lo largo del semestre, me llevo de que cada modelo es especial para unos diferentes tipos de profesores e incluso diferentes tipos de estudiantes, ya que no todo modelo es para todo estudiante ni para todo profesor. Entonces, cabe resaltar que es muy importante conocerlos, conocer sus características y bueno, ¿por qué no sacar provecho de algunos de ellos para nuestras prácticas pedagógicas y futuros trabajos? Este seminario me enseñó que han existido muchos avances en la educación, desde cómo se enseña hasta lo que se debe enseñar, la importancia del docente y, por supuesto, también la importancia del alumno. Pueden existir muchos modelos pedagógicos para educar y siempre hay un modelo específico para cada docente y para cada institución, que es lo que los representa y deja huella en cada persona que pasa por ellos. Estudiar y aprender sobre estos modelos me ayudó a idealizar qué tipo de docente quiero llegar a ser en mi vida. Habiendo tenido la oportunidad de organizar y planear las sesiones de los modelos pedagógicos en los cuales pudimos profundizar y conocer más a fondo, fue una gran oportunidad para que como docente en formación pudiera reflexionar acerca de lo que a un futuro quiero ser y en qué me quiero enfocar cuando pueda estar dentro del aula con los niños y niñas. Además, enriqueció mucho el conocimiento en cuanto a las estrategias que hay que resaltar de un modelo u otro, para que, llevándolo a un complemento, pueda ser la mejor versión de cada uno de ellos. Agradezco a la materia de modelos y enfoques pedagógicos que vimos en este semestre por todos los aprendizajes y conclusiones a las que llegamos en esta nueva aventura. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este corto pero sabroso podcast, lleno de conocimientos y aprendizajes para la vida. Muchas gracias por escucharnos, esperamos les haya gustado. Un abrazo para todos. Pueden seguirnos en las redes sociales de la Facultad de Educación. Queremos recordarles que este podcast se basa en hechos reales.
Los nombres de los personajes han sido alterados para proteger sus identidades. Las personas que participaron en este podcast son actores naturales, como mi papá y mis amigos. A todos ellos, muchas gracias.